personas que estén en el presidium, así como las 2 primeras filas de abajo del auditorio. Muchas gracias por su atención y sean todos y todas bienvenidos. Distinguidos asistentes, les agradecemos que apaguen su teléfono celular. La Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la Universidad Nacional Autónoma de México agradece la asistencia de todos ustedes, estudiantes, académicos, directivos de nuestra casa de estudios, invitados especiales de otras instituciones y quienes nos acompañan vía streaming, a esta presentación del libro Perspectivas de la Innovación Educativa en Universidades de México, experiencias y reflexiones de la Red de Innovación Educativa RIE 360. A continuación, presentaremos al moderador y los comentaristas que nos acompañan en el presidium. La doctora Diana Alexis Galindo Sondheimer es directora de Desarrollo y Gestión Académica de la Universidad Anáhuac, México. Es egresada de la licenciatura en Psicología Educativa y de la maestría en Trastornos del Aprendizaje de esta misma universidad. Obtuvo el grado de doctor en Medida de la Educación con distinción summa cum laude por parte de la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en diversos organismos como ANUYES, CONACYT, FIMPES y Ceneval. Sus áreas de especialidad son procesos de acreditación, de evaluación institucional y educativa, administración de proyectos educativos y la formación y gestión de la investigación. El doctor Jicoténcatl Martínez Ruiz es coordinador de sistemas académicos en el Instituto Politécnico Nacional y editor en jefe de la revista de innovación educativa de este mismo instituto. Doctor en filosofía por la Universidad de Lancaster en Reino Unido. Tiene la maestría en estudios de Asia por el Colegio de México con especialidad en filosofía sánscrita y la maestría y la licenciatura en filosofía por la UNAM. Ha sido investigador visitante en universidades de países como India, Francia e Italia, así como profesor visitante de instituciones nacionales como el Colegio de México y el Instituto de Investigaciones Mora. El doctor Sánchez Mendiola es coordinador de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM. Es profesor de carrera titular C de tiempo completo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Maestro en Educación en Profesiones de la Salud por la Universidad de Illinois en Chicago y doctor en Ciencias en el área de Educación en Ciencias de la Salud por la UNAM. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Americana de Pediatría, integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, del National Board of Medical Examiners y the Society of Directors of Research in Medical Education. Se integrará al presidium en unos instantes el doctor Hugo Casanova Cardiel. El doctor Casanova es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Es investigador titular, así como profesor de la licenciatura, maestría y doctorado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y maestro en Administración Pública por la UNAM. Ha sido distinguido como investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Española de Pedagogía y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, del cual fue presidente en el periodo 2010-2011. Para dar inicio a esta presentación, damos la palabra al doctor Sánchez Mendiola, quien coordinó el libro que hoy presentamos junto con el doctor José Escamilla del Tecnológico de Monterrey.
Estos micrófonos innovadores, perdón. Muy buenas tardes. Bueno, les agradezco su presencia a los que están aquí en el auditorio, a quienes nos acompañan por internet. Es un verdadero placer estar aquí el día de hoy. Es como cuando presenta uno un familiar en sociedad, que hay esta tensión entre el nerviosismo de que los invitados a comentar el libro le encuentren las fallas que seguramente tiene o las ausencias. Cada vez que voy a la presentación de un libro me pongo así cuando uno de los comentaristas dice: me hubiera gustado ver en el libro X o Z. Es parte del sujetarse al arbitraje externo, y pues les pido a los comentaristas que sean, ¿cómo decirlo?, que sean muy académicos en su comentario. Y Hugo, pásale por favor. Entonces, básicamente lo que me toca a mí es darle la bienvenida y comentarles un poco del asunto de cómo se gestó este libro, ¿no? También les anuncio que a la salida de la presentación del libro, el libro en papel, el libro impreso de forma gratuita va a estar disponible para ustedes en el vestíbulo del auditorio, ¿no? Pero solo se les va a dar a los que se queden hasta el final de la presentación. Bueno, como todos los libros, este libro de Perspectivas de la Innovación Educativa en Universidades de México, Experiencias y Reflexiones de la RIE 360, pues tiene una historia llena de anécdotas, de discusiones, de alegrías y algunos sinsabores, como en todo en la vida. Esto inicia en el tercer Congreso de Innovación Educativa que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, organizado por el Tecnológico de Monterrey. Es un congreso muy grande al cual van varios miles de personas de todo el país y de Sudamérica y de otros países. Y ahí en una reunión de rectores se planteó la necesidad, la pertinencia de que las áreas de innovación educativa de las universidades representadas en ese momento nos reuniéramos y exploráramos maneras de colaborar, de compartir experiencias y de hacer propuestas para enfrentar los grandes problemas que tiene la educación, que en lugar de acabarse parece que cada día son más. Entonces, a partir de precisamente hace 2 años comenzamos a tener una serie de reuniones periódicas, este grupo de universidades, y las reuniones que ha tenido la red han ejemplificado cabalmente esta premisa básica de las ciencias de la complejidad, que el todo es más que la suma de sus partes. Se integró esta red de comunidad de colaboración y aprendizaje que con optimismo, pasión y sentido del humor continúa trabajando para lograr algunas de las metas que nos plantearon nuestros señores rectores. La evolución del proceso ha sido fascinante, compleja y caótica a veces con respeto y entusiasmo siempre, y ha sido muy interesante identificar, convivir con colegas académicos con un interés real por la cuestión educativa, por las cuestiones educativas, que trabajamos en contextos tan diferentes, y encontrar que si bien muchas de los aspectos culturales, de los aspectos de recursos, de los aspectos de la filosofía de cada una de las instituciones educativas que participo, tenemos una serie de retos comunes que nos unieron. Al final del día, al explorar el material que había para en nuestro país revisar cosas de innovación educativa, nos encontramos con esta área de oportunidad de que la mayor parte de los documentos disponibles, por lo menos en la literatura internacional, con ISBN y en los recursos formales, están muy cargados hacia otros países. Entonces decidimos elaborar un documento para concretar nuestras experiencias e ideas en el libro que que será comentado a continuación, y que pues, ha sido el resultado de un trabajo colaborativo de muchas personas, ¿no? Mi colega Pepe Escamilla de los Santos, del Tecnológico de Monterrey, a quien le mando saludos, espero que nos esté viendo en aquel lugar del planeta en donde se encuentre ahorita, porque, ay, cómo viajan, ¿verdad?, los del Tec de Monterrey. Lo digo de buena fe. Entonces, el resultado de este trabajo colaborativo en el que participamos docentes con experiencia y también algo de trayectoria e innovación educativa de 8 instituciones.
son el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Anáhuac, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces tenemos, dentro de las cosas que hemos hecho, tenemos este producto de libro, decidimos hacerlo con un esquema de Open Access, de acceso abierto, tiene la licencia de Creative Commons 4.0 para que lo difundan por donde quieran en su versión electrónica. No voy a entrar en los detalles del libro porque para eso invitamos a nuestros colegas que nos acompañan. Y pues le daría la palabra primero al doctor Xicoténcatl Martínez del Politécnico Nacional para que nos diga sus comentarios. Xicoténcatl. Muy buenas tardes a todas y a todos. Espero no fallar en los preámbulos y las condiciones que dio el doctor Melchor sobre aquello de hablar con unos puntos de lo que haya faltado o no en el libro. El libro yo creo que cumple una suerte de tareas pendientes. Me gustaría primeramente estructurar mi exposición de 15 minutos en los siguientes elementos. Primero, dar una visión general del libro, enseguida puntualizar algunos elementos que me parecieron claves y por qué contribuye. ¿Sí? Enseguida decir qué es lo que creo tiene como agenda. Enseguida mencionar una visión filosófica sobre lo que estamos viviendo en este momento y finalmente hablar brevemente del capítulo del Politécnico Nacional. El primer elemento, creo que el libro es pertinente incluso haberlo enfocado en gran parte a nivel superior. La educación superior tiene enormes retos en este momento, lo sabemos. Sabemos que países como México, al menos en su perspectiva al 2030 y 2035, tenemos uno de los mayores elementos en educación superior, pensándolo en la población joven que está cursando y va a cursar una asignatura. Sin embargo, también tenemos desventajas y creo que el libro también va aportando una serie de elementos en el tema. Las desventajas que también vemos es un análisis que hemos hecho durante algunos años, he estado trabajando, Claudio Rama, un investigador, ha participado en esto, y es de ver una categoría, ¿no? Cobertura fue nuestra gran temática a inicios de este siglo, ¿sí? Cobertura y el tema de calidad. ¿Sí? Cobertura, creo que América Latina y México han tenido una contribución interesante. Sabemos de ciertas métricas que no cumplen lo que se esperaba, pero la cobertura ha tenido un impacto interesante en educación superior. El tema de calidad es ahí donde entra una categoría interesantísima, que es la del desempleo profesional. Si el problema era de que la gente no estuviera en las aulas cursando teniendo una formación profesional para poder tener un ingreso y poder cubrir ciertas expectativas de empleo, entonces tenemos una categoría latinoamericana muy interesante. El egreso no implicaba tener trabajo. La brecha de más egresados respecto al trabajo sobre lo que estudiaron se abre cada día, va siendo más significativa. Si lo queremos pensar en términos básicos del bolsillo, el salario, la inyección fuertísima que hubo en educación superior de educación privada por el estudio PROF marca que América Latina es la región del mundo con más educación privada sin calidad. ¿Sí? Estamos hablando de más de un 36%, incluso llega el análisis de ellos hasta 46% de matriculados son de educación superior privada sin calidad. ¿Qué significó eso? Más profesionistas, se puede abaratar el salario. Entonces, un profesionista en regiones como México, en regiones latinoamericanas, en países como México, puede estar ganando lo que gana alguien con un simple certificado de bachillerato. ¿Sí? Eso es un escenario breve, no tengo mucho tiempo. ¿Qué retos tiene ahí? El tema clave ahí es innovación. Hay un tema fundamental, el libro va tejiendo, inicia de la parte constructiva, epistemológica, teorética de qué es innovación y qué es innovación educativa. Son dos constructos que debemos diferenciar. La clave en muchos sentidos es poder discutir el tema de la innovación y cómo la innovación en muchos escenarios, pensemos nada más que les di de inicio,
¿Cómo podemos cubrir las expectativas si los empleadores, con estudios como McKinsey, a partir de la crisis griega y española, nos dan datos de que los empleadores tienen ofertas de trabajo, pero no hay quien cubra el perfil? ¿Sí? Entonces tenemos egresados, tenemos empleadores con ofertas laborales y tenemos gente que no está empleándose en aquello en lo que se formó, me refiero con título universitario, educación superior. Al menos los estudios que vemos en el caso de McKinsey y otros más, la misma UNESCO, el CERI, el BID que ha aportado algo, etcétera, vemos un elemento clave que es la actualización. El mecanismo de actualización y convivencia con nuevas tecnologías es algo que todos sabemos y que es parte de ese mecanismo de actualización de un egresado. Pero ya no es todo. Eso, si dijera esto hace 10 años, estaría un poquito al tanto. Eso ya pasó. Lo que estamos viviendo son ambientes interactivos que voltearon las cosas. ¿A qué me refiero con voltear las cosas? Vemos propuestas tanto de innovativas y de innovación donde la gente está cada vez aplicando más ambientes personalizados para poder formarse. Estamos pensando en que ciertos mecanismos de innovación que se generaron también están pegándole a los fundamentos mismos de la educación superior. El caso, 2004 y 2008. 2008 es concretamente es un robot que en 2004 era una secretaria y en 2008 se volvió un profesor de matemáticas. Entonces, Saya es una profesora de matemáticas que en ese momento era un ambiente de innovación educativa para poder abordar el tema en Japón de la enseñanza de matemáticas en jóvenes de secundaria. La innovación es fantástica, ¿no? La Universidad de Tokio genera y adapta Saya y Saya es un éxito, ¿sí? A los niños japoneses, adolescentes, les tomó una semana poder adaptarse, ¿sí? Esa innovación tuvo riesgos, tuvo un entorno que pone en riesgo lo que estamos construyendo como educación. Si vemos a largo plazo, del 2008 al 2019 son 11 años, en tecnología es mucho. Recientemente el de IBM construye una inteligencia artificial que logra hacer el hecho de combatir y competir en términos de debate y argumentación en vivo, y gana. ¿Sí? Lo que estamos viendo como innovación entonces tiene también sus riesgos. Y el caso del libro construye de una manera gradual casos mexicanos donde las instituciones estamos pensando qué estamos haciendo para poder enfrentar problemas y dar soluciones. Una parte, recuerdo, de los 2 primeros capítulos, un punto clave es cuando se entiende el término de innovación educativa y se menciona esta cuestión, yo diría, más precisa. Una cosa es el recuento, ¿sí?, de cuestiones técnicas que utiliza hacia aula inversa, mecanismos, sistemas ciberfísicos, sistemas multiagente, etcétera. Y la precisión va a dar en que la innovación tiene que responder a problemas. Y el mecanismo que hace para responder problemas concretos va a dar un cambio en la gestión, en la manera de pensar, en la manera de concebir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahí tenemos quizá un punto de innovación educativa. El libro entonces va haciendo este mecanismo y con los casos mexicanos se va construyendo 2, paso al segundo punto, 2 me llaman la atención. El capítulo me parece que es el de la UAP. Hay 2 capítulos de la UAP. Uno que es la visión del futuro de la educación superior y otra es la idea de la aula del futuro. Gracias. Entonces, ahí vemos, en esos casos, vemos ya el análisis de la educación superior, vemos también el análisis de un área que seguramente están trabajando con educación virtual y están aportando datos. Vemos también, por ejemplo, el caso de un área en una universidad donde ya hay una propuesta de cómo hacerle para poder construir esos ambientes que requiere la educación superior en este momento y que integren aspectos de innovación educativa para resolver ciertos problemas. En esos 2 capítulos creo que tenemos una buena muestra del gran reto. El primer reto, ¿sí?, tiene que ver con el hecho mismo de hacer un recuento de innovaciones, innovación en general en la industria, innovación en la educación, innovación en general, como la usemos cotidianamente.
creo que el capítulo, los dos capítulos, primeramente nos avisan de algo que no sé si los autores hayan visto que era la intención del capítulo, del primero. Y es establecer un recuento de qué nos dicta los análisis globales como los de la OCDE, los análisis del Banco Mundial, los análisis, por ejemplo, incluso de la misma ONU. Si vemos ese recuento, entonces vamos a ver con algo muy interesante. Entre más innovación estamos desarrollando y aplicando en la educación, estamos desprotegiendo cada vez más los campos que consideramos van a darle empleo a los egresados de ciertas áreas formativas en educación superior. Es decir, a la par de estar respondiendo a los entornos globales, ¿sí?, también se está generando una especie de paradoja. En la medida en que metamos ambientes innovadores, en la medida en que los construyamos, estamos acelerando un proceso que concretamente en la industria se llama también automatización. El escenario de la automatización, como sabemos, aproximadamente entre el 30 al 70% de los empleos que en este momento son empleos muy bien ubicados en países como México, economías como las mexicanas, tienen un alto grado de automatización. El ejemplo del corredor automotriz, generamos construcciones innovadoras, digamos, de ingenieros automotrices que en 4 años van a estar egresando, que en 4 años van a ver que el empleo para el que los formamos ya no existe. ¿Sí? La innovación educativa, paso al tercer elemento, le agrega algo que no veo en el libro y que es, yo diría, una de las agendas conjuntas. La fortaleza del libro está hecha en que es un trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Creo que es una de las fortalezas indiscutibles de este libro y hay que reconocerla y verla. En ese mismo mecanismo, la urgencia de temas como este no está únicamente en el recuento de cuánta tecnología estamos utilizando y si tenemos cada vez más gente utilizando aulas invertidas, recursos educativos abiertos, etcétera. Tiene también que ver, y regreso a la definición de innovación educativa con la que trabaja el libro, responder a un problema. La respuesta de un problema debe ir acompañada también con su prospectiva. Si estamos generando nosotros desde las universidades los mecanismos que están dejando sin empleo a los egresados, y si el entorno en el que está viviéndose gran parte del empleo y que tiene un grado enorme de automatización, la innovación entonces contribuye ¿a qué? A que las universidades produzcamos la gente que la industria quiere por un cierto tiempo y desechar las que no vayan a estar acorde a los requisitos de la industria de manera inmediata. ¿Qué queremos? Yo creo que un libro como eso y el tema de la innovación educativa debe plantearnos otra vez el tema fundamental que nos reúne aquí. Y aquí me refiero a todo el que esté interesado en educación. ¿Para qué educamos? Y si la innovación, que es uno de los escenarios más importantes donde ocurren los procesos creativos de la vida, la solución de problemas complejos, la solución inmediata de realidades que un niño o un profesionista se enfrenta, tenemos también que regresarle el papel o el mecanismo o reconocer algo que nunca se ha ido de la palabra innovación y innovación educativa, que es el elemento humano, creativo, ¿sí? Y algo que llamé en algún texto que en algún momento, en próximos años quizá discutiré, es lo que llamé innovación responsable. ¿Cuánto estamos hablando de innovación responsable? ¿Sí? ¿Cuánto estamos generando en los escenarios de educación superior? Y yo me iría más atrás, ¿sí?, con que la gente que se forma tenga idea de la responsabilidad que debe existir en toda innovación. Número 1. Y número 2, el tema ético. El tema ético en la innovación es clave, ¿sí? Veamos la cantidad de desajustes
que vayamos a estar viviendo en los próximos años, ¿sí? Por aquellas cosas que hoy etiquetemos como innovación e innovación educativa y que no estén construidas con un elemento y un pilar ético. Entonces, quizá estamos haciendo cosas para objetos, para ambientes de producción y generación de dinero, pero no para las personas. Si queremos pensar estos conceptos, estas prácticas y generar un siguiente momento de esta construcción institucional que es este libro, tiene que incluirse, creo, el tema ético. La ética cambió para el ser humano de este tiempo. No es la ética en muchos sentidos que del mundo clásico, ¿sí? Tampoco es la ética medieval. Que la gente copie, reproduzca, haga plagio y que ya no vaya ningún minúsculo elemento de remordimiento, sino de disolución de conciencia moral, nos debe de estar avisando qué pasó. Si vivimos en una sociedad donde no hay, manejamos las innovaciones más recientes, más top, pero no entendemos que gran parte están generando desajustes de comportamiento, generando nuevas adicciones, aportándole a las enfermedades de nuestro tiempo. Las enfermedades de nuestro tiempo son mentales, son más mentales que de otro tipo, ¿sí? Abonándole al hecho de querer ver todo, al hecho de ya ni siquiera lo que Foucault decía, vigilar y castigar, sino una hipervigilancia, ¿sí? Donde todo nivel ético de permitir que el otro se desenvuelva en sus ambientes privados, eso se fue. Entonces, la innovación, creo que esos son dos temas, innovación responsable y ética. Y cierro lo que estamos haciendo en el Politécnico. La verdad, yo creo que es muy importante poder tener una experiencia en este libro de una institución dedicada a la ciencia y la tecnología, ¿sí? En el Politécnico tenemos un modelo que sigue vigente, que llamamos Modelo Educativo Institucional 2004, que tiene una fuerte presencia de la palabra innovación. Yo diría que a nivel, ahora que analizo el Politécnico porque es lugar donde tengo el honor de poder contribuir en algo a este país, ¿sí? Y analizo lo que ha hecho, vemos dos niveles de innovación. Uno, el discurso, y dos, el que me he dedicado a investigar, que es con los jóvenes. Si yo diría y me pidieran citar del Politécnico casos de innovación e innovación educativa, yo me iría a la comunidad de estudiantes desde medio superior que logran resolver, que se aplican todas las definiciones y logran resolver problemas con basura, ¿sí? Reciclan, construyen robots, construyen mecanismos de beneficio social. Están pensando en cómo, en vez de conectar tu celular a la corriente, cómo lo cargues con la luz del sol, cómo ahorres el agua que desperdicias cuando abres la llave en la mañana, ¿sí? Cómo un auto eléctrico es más que posible. El Politécnico lo demostró con sus estudiantes. El costo bajó, que no se siguiera hace años, y sé que esto es muy difícil decirlo. Un ejemplo pleno de innovación e innovación educativa generó las respuestas que necesitábamos ambientales, al menos en ese momento, ¿sí? Pero como funcionó, en ese momento se cancela, ¿sí? Y quiero que ustedes infieran lo demás, no tengo que decírselos, ¿sí? Entonces, yo me iría a la riqueza que tiene una comunidad de estudiantes que están así, que esto es parte de su vida, innovar, no tienen otra opción. Los recientes descubrimientos, por ejemplo, en medicina que hemos tenido en el Politécnico, los recientes descubrimientos, por ejemplo, en aplicaciones, en mecanismos de cómputo, etcétera, son ejemplos. Si ustedes vieran lo que está ocurriendo en la mente de un joven, es pura innovación creativa, ¿sí? Todavía no cercenada por el elemento de ser un producto de venta y de enriquecimiento de unos cuantos y empobrecimiento de otros. Entonces, creo que en el medio del Politécnico hay un gran ejemplo. Yo agradezco mucho, doctor, el tiempo y bueno, faltarán muchas cosas que podemos contestar si es que hay tiempo para las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Contécala. Entonces, doctora Diana, le paso el micrófono. Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores del evento, en particular a Melchor, que también ha participado aquí en coordinando el libro, junto con nuestros compañeros del TEC, con el que bueno, en realidad con todas las universidades hemos trabajado maravillosamente en este proyecto. Agradezco también la presentación. Yo misma mandé la semblanza y sin embargo ahorita que la escuché me doy cuenta que faltó poner lo más importante, que es que llevo 35 años siendo docente, sigo siendo docente y para mí eso es lo más importante. Entonces todas estas cuestiones de la innovación educativa pues las vivo en carne propia y es lo que tal vez me da un poquito más de derecho a decir si me parecen o no me parecen. O sea, no es nada agradable cuando vienen a imponernos las cosas, ¿no? Entonces, pero también, sin duda alguna, y como nos hace ver este libro, estamos en un momento crítico en donde la educación superior, tiene que ponerse las pilas, tiene que hacer cambios radicales, tiene que reconocer que el mundo está cambiando y que tenemos que cambiar, que no podemos permanecer como hemos permanecido hasta ahora. Me siento muy, muy complacida de haber participado tanto en el proyecto de la RIE, de esta red de innovación universitaria, así como en la publicación. Y antes que nada quiero agradecer y felicitar a mis compañeros, ahorita en particular a Jicotencatl, que me encantó el comentario relacionado a que quizás lo que le hace falta a este libro. Yo iba a decir que no le hacía falta nada, pero estoy de acuerdo ahora que sí le hace falta este toque de ver los problemas éticos que puede también traer la innovación. Por supuesto, el libro, como cualquier cosa, es perfectible, pero creo que para todos nosotros nos da exactamente lo que necesitamos para entender el tema y para ver ejemplos. Creo que en sí este equipo de la red de innovación en el que hemos estado participando es en sí un ejemplo de las cosas que se describen en este libro y que a continuación voy a mencionar. Es decir, si empezamos platicando un poco de lo que implica la innovación educativa, como nos lo dice el propio rector Enrique Grau en su introducción en este libro, nos dice que esta publicación ejemplifica un trabajo en equipo equilibrado y sinérgico, que tiene como fruto la exposición de varias propuestas innovadoras y creativas en el campo de la innovación educativa y que cubren un abanico de perspectivas amplísimo. Tal cual, eso es el comentario que yo quiero expresar de este libro. Es increíble la diversidad de propuestas, lo diferentes que son entre sí, que se presentan en el libro. Y a la vez, cuando uno que trabaja en una universidad y que da clases, va leyendo los capítulos, va encontrando todas las semejanzas con lo que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestra operación, en el salón de clases. Entonces, ese es el primer concepto que me llama la atención de este libro. Cómo habla de la diversidad que hay en la innovación educativa a nivel superior y al mismo tiempo de un hilo conductor que nos encontramos en todas nuestras instituciones. Igualmente, citando a Melchor y a José Escamilla, también en sus palabras introductorias, nos habla de que este libro va a ayudar a los lectores a entender los diferentes y muy variados conceptos de la innovación educativa. En particular, quiero resaltar algunos de ellos. Nos dice que tenemos que entender que las innovaciones no se producen de un día para otro. O sea, uno pensaría innovación es algo que se nos ocurre y mañana y es así como una idea, una tormenta que se va a dar. Y nos enfatizan, y estoy seguro que todos ustedes se van a poder relacionar con este concepto, porque justamente conforme iba yo leyendo decía, bueno, esto es exactamente lo que nosotros vivimos al llevar a cabo el proyecto que estamos también presentando en el capítulo que nos corresponde. Entonces, la innovación no se produce de un día para otro, ni como un evento único, y cada vez menos son producto de individuos aislados. Entonces, esos tienen que ser algunos de nuestros pensamientos clave y que creo que se han dado perfectamente en este producto de la publicación
y en otros productos que tienen pensado esta RIE, esta red de innovación para la educación. De hecho, quienes no han participado en el proyecto quizás no lo sepan, pero este proyecto inició, o sea, este grupo inició con otro proyecto que les encomendaron los rectores, que es producir una app para estudiantes de nuevo ingreso, para los alumnos que están en el primer año. Y como ahorita nos comentaban, el grupo se formó por iniciativa de los rectores en 2016. Estamos en 2019 y pues todavía no tenemos el app porque así es la innovación. La innovación no se produce de un día para otro y tiene una serie de complejidades que estamos viviendo en este equipo. Sin embargo, seguimos trabajando en este logro, estoy segura que se va a dar y por lo pronto tenemos este magnífico producto en este libro. Por otra parte, este texto también nos ayuda a comprender, o sea, una de las grandes, o sea, para que vean la diversidad de lo que se presenta en el libro, las acepciones e implicaciones legales de la innovación educativa. En particular me estoy refiriendo al capítulo escrito por María Fernanda Florescano. Asimismo, nos ayuda describiendo todas las pedagogías innovadoras de las que estamos escuchando hoy en día, y son tratados muy hábilmente por Patricia Rosas y Elsa Fuello. Por otra parte, en el capítulo 3 me encantó que hablan de design thinking, o sea, esta metodología que se está usando ahorita de usar los elementos del diseño como una metodología para trabajar y cómo este equipo de la RIE usó esta metodología para tener este primer producto y los siguientes que van a venir. Este texto también ejemplifica casos reales de innovación y su aplicación en diversos campos como son el diseño curricular, la formación docente y la evaluación educativa. Por ejemplo, un caso muy ilustrativo es el de la UNAM y su Dirección de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, que describen aquí. Otro es el expuesto en el capítulo 5, en donde se plantea un marco de referencia para medir el impacto de la innovación educativa, porque cuando oímos de innovación, nunca oímos hablar de que se evaluó esa innovación y se midió el impacto. Tema nada fácil, pero muy importante. El Politécnico igual describe de una manera muy clara y precisa su larga trayectoria en innovación educativa y los cambios que ha tenido que llevar a cabo. O sea, no es que empezaron con innovación y se quedaron con el modelo inicial, para nada. Y además de verdad lo ilustran de una forma muy gráfica, que nos hace entender a todos cómo los proyectos de innovación tienen que ir innovando. En sí la innovación tiene que ir innovando. También resulta, igual que ya se comentó anteriormente, muy interesante el capítulo de la UAP acerca del aula del futuro y así podría mencionar algo de cada uno de los capítulos. Sin duda, cada uno de los textos que se publican en este libro deben constituir un aprendizaje para las demás universidades que participamos en este proyecto. Y ahora el reto es cómo lograr compartir estos proyectos de una manera más directa, fomentando sinergias e investigación educativa. En una segunda parte de mi presentación me gustaría entonces concluir compartiendo con ustedes un poco de lo vivido por mi institución en el proyecto que presentamos en esta publicación y cómo en este se ejemplifican muchas de las similitudes que he mencionado brevemente y que se describen en varios de los capítulos de este libro. Para esto, retomo mi comentario inicial acerca de cómo esta publicación a la vez resalta la diversidad de las ideas expuestas, pero a la vez las grandes similitudes entre instituciones que pudieran parecer tener poco en común. Como ustedes saben, existe una discusión bastante vana, sin mucho sentido, entre si las universidades privadas y las universidades públicas, si unas funcionan de una forma, si unas son mejores, otras son peores. Y aquí yo lo que quiero resaltar es justo cada universidad, públicas, privadas, si uno lo lee con atención, cada capítulo va a encontrar las similitudes que todos tenemos y lo mucho que podemos aprender de las experiencias de los otros. Nuestro proyecto en particular se denomina Evaluación del perfil de egreso y resultados de aprendizaje. Y aunque hemos tenido avances y logros muy importantes, aún no concluye. De hecho, una parte, la que nos falta entrar es toda esta parte de ver
si los resultados que estamos logrando en nuestros alumnos, los resultados éticos que decimos que logramos, porque es el lema de la Universidad de Anáhuac, los estamos logrando. Antes que nada, no quiero dejar de agradecer el esfuerzo de mis compañeras Mireya López y Mayra Huerta, que no pudieron estar. En particular, Mireya López trabaja muy de la mano junto con su equipo, con este equipo de la RIE. Y empiezo con un poquito de contexto. Yo trabajo en la Universidad de Anáhuac Campus México, una universidad privada de tamaño mediano, con 2 campus en la zona conurbada, una propiamente en la Ciudad de México y otra en el Estado de México. El campus más antiguo es el de Tecamachalco, el del Estado de México, y con la mitad de la edad el que está aquí en Olivar del Padre, y tenemos otros campus en el resto del país, pero en realidad yo nada más trabajo en el Campus México. Este proyecto inició aproximadamente hace 6 años y no pudo consolidarse, y ahorita les voy a platicar un poco por qué. Y hace 3 años me fue asignado a mí en una situación coyuntural para la institución. Por un lado, la integración de estos 2 campus que menciono. O sea, anteriormente estos 2 campus eran 2 universidades, con 2 rectores, 2 equipos administrativos, 2 equipos académicos. Lo único que compartían eran los planes de estudio. Esto sucedió hace 3 años, o sea, justamente cuando me pidieron hacerme cargo de este proyecto. La integración de 2 campus, pues es algo parecido a lo que sucede en las empresas cuando se integran, nada fácil. Ha sido un proyecto con muchos beneficios, pero difícil. Ese es el primer punto del contexto en el que se dio este proyecto. Y el segundo es que estamos inmersos en proyectos de acreditación internacional, también en los nacionales, porque nos trae una serie de beneficios de distintas formas, pero en los procesos de acreditación internacionales donde realmente vemos un beneficio muy importante para nuestros alumnos, porque cuando un programa tiene una acreditación internacional reconocida, esto favorece y facilita de una manera muy importante el que los alumnos después puedan ir a hacer un posgrado en el extranjero. Y estos organismos internacionales, más que centrarse en cuestiones burocráticas, no digo que no sean útiles, pero en cuestiones de infraestructura, de cuántos libros hay, cuántos metros, si hay instalaciones deportivas, lo que hacen es comprometen a las instituciones a comprobar que están cumpliendo su promesa. Si yo prometí que iba a egresar, que mis egresados iban a tener cierto perfil, demuéstramelo. Tú demuéstramelo como quieras, pero demuéstrame que tus egresados tienen el perfil que tú dijiste. Y para esto pues nos tenemos que ir a la misión. Y la misión habla de cuestiones actitudinales, éticas, un montón de términos a veces un poco vagos. Entonces eso verdaderamente es lo que nos mueve el tapete a decir, ¿y cómo lo demuestro? Entonces, por supuesto hay mucha experiencia ya en el mundo. De hecho, creo que de las experiencias más valiosas que hay son las de un organismo que se llama ABET, que es el organismo acreditador de las ingenierías, y ellos han trabajado muchísimo con esto, tienen una metodología muy clara, y como nos relatan en los primeros capítulos de este libro, innovación no quiere decir sacarnos de la manga una idea, quiere decir algo que puede ser ya sólido, adecuarlo, adaptarlo, cambiarle su finalidad, adaptarlo a distintos públicos. Entonces, bueno, pues la experiencia que estamos relatando en este capítulo justamente es cómo evaluar el perfil de egreso de nuestros estudiantes y determinar si estamos cumpliendo el perfil de egreso. Es decir, dijimos que iba a ser un ingeniero con tales competencias y tales características, o dijimos que iba a ser un médico que tiene estas características, y por otra parte, entonces, bueno, un médico tiene que saber lo mismo, sea de la UNAM, sea de la Anáhuac, sea de donde sea. Entonces, ¿qué hace diferente a una institución de otra? También hay unos elementos diferenciadores y tenemos que tratar de comprobar si efectivamente estamos cumpliendo esos elementos diferenciadores. Como les decía, el proyecto empezó hace 6 años, pero se hizo simplemente una plática, y a partir de ahorita todas las facultades tienen que entregarme esto para evidenciar que están cumpliendo su perfil de egreso, y eran una serie de evidencias de lo que ya se hacía. Por supuesto, tanto los académicos como los administrativos simplemente lo vieron como una nueva carga de trabajo, sin mayor beneficio o utilidad académica,
Y fue cuando les digo que en este contexto me dieron el proyecto. Honestamente, no les puedo decir que en ese momento dije, sí, esto tiene que ser un proyecto de innovación educativa. Ahorita, reflexionando sobre la marcha y las cosas que fuimos haciendo, me doy cuenta de que lo fue. Y con todas lo fue y lo es, con todas las grandes virtudes y todas las grandes dificultades que tiene un problema, un proyecto de innovación educativa. Por ejemplo, de manera muy clara ejemplifica lo que nos decían Melchor, José Escamilla, Mariana Sánchez en su capítulo, que estos procesos de innovación educativa son un reto. Créanme que ha sido de los mayores retos que he vivido en mi vida profesional, echar a andar este proyecto y tener los éxitos que hemos tenido hasta ahora, y que la única constante de la innovación es el cambio. Y si eso no lo entiende uno y se fija y se pone uno totalmente inflexible en un proyecto de innovación, pues por supuesto que no habrá tal innovación. Recuerden que la innovación no necesariamente implica inventar algo nuevo, sino usar una idea previa para adecuarla a nuevas circunstancias, para otros fines, otros públicos, y que no se realiza en solitario. Y creo que este ha sido de los grandes éxitos del proyecto, que desde el primer día y habiendo visto el fracaso previo, nos dimos cuenta que no puede ser un trabajo en solitario y que requiere una construcción colectiva, una transformación de ideas y que no se va a dar de un día para otro. La innovación no es un sinónimo de tecnología, pero en nuestro proyecto también tuvimos 2 innovaciones tecnológicas importantes, que ahorita pues no me daría tiempo de entrar en mayor detalle, pero puedo decirles que el éxito de este proyecto fue trabajar en academia en cada una de las escuelas y facultades. El hacerles esta pregunta que les estoy diciendo, a ver, ¿ustedes quieren que sus egresados puedan entrar más fácilmente a posgrados en el extranjero? ¿Sí? Ok, bueno, necesitamos hacer esto. Ustedes están convencidos, y mi primer caso fue con la Facultad de Turismo, que estábamos en un proceso de acreditación con la OMT, la Organización Mundial del Turismo. Entonces, ustedes están convencidos que están produciendo el tipo de egresados que ustedes dicen. Claro, por supuesto. A ver, menciónenme dos de las competencias de su perfil de egreso. Yo no me sé las de todas las carreras, díganme 2. Me las dijeron, ok, ¿cómo me lo demuestran? Yo soy un externo, yo vengo de la OMT, demuéstrenme que sus alumnos tienen esta competencia. Y con base en esta reflexión de cómo lo podrían demostrar, y cuando se daban cuenta que mucho de lo que decían eran puro bla, bla, bla y subjetividades, cuando de verdad pudimos aterrizar y ya empezarlo a bajar al resto de los académicos, a ponernos de acuerdo en ciertos momentos clave, porque es imposible medir todo en todo momento, sino en ciertos momentos clave, fue cuando este proyecto empezó a tener éxito y empezó a tener resultados. Y bueno, hasta ahorita ahí vamos. He tomado ideas muy interesantes a partir de este texto, y nuevamente agradecerles a todos su presencia y a los organizadores también. Bueno, ahora el turno es del doctor Hugo Casanova. Pues muchas gracias, buenas tardes ya. Yo quisiera en primer lugar expresarles mi disculpa. Llegué hace poco antes de que comenzaran a llegar ustedes, pero tenía una reunión en el piso de arriba y era imposible zafarse de esa reunión. A mí la academia me llamaba, el tema que ustedes han convocado me invitaba a venir muy pronto, pero la gestión política arriba estaba a todo lo que daba. Sin innovación posible, porque estábamos de la manera más rudimentaria trabajando. Pero bueno, finalmente estoy aquí, les agradezco muchísimo la convocatoria. Realmente acercarse a la presentación de un libro es aprender. Y una sesión como esta es para aprender. Créanme ustedes que las presentaciones del libro tienen algo de ritual, tienen algo de momento social, pero sobre todo tienen que ser consideradas como un hecho educativo. Es un momento de educación, es un momento en el que aprendemos quienes preparamos una presentación, un texto como el que yo he preparado, y quienes vienen
y que tienen la voluntad de sentarse pacientemente a escuchar cómo vamos peloteando, pasándonos la raqueta, la pelota, y vamos opinando sobre el texto. El BAT, en este caso, en la cuarta T, nos pasamos el BAT. Gracias. Siempre la pertinencia del doctor Melchor Sánchez es muy adecuada. Muchas gracias, Melchor, por haberme convocado y por haberme permitido acercarme a este importante texto. Hablar de innovación implica, me parece, también tomar una posición. O sea, es una posición de análisis. No es solamente un hecho por el cual, como aquí ha sido bien descrito, se incorporan ciertas características a un proceso institucional, sino que puede ser también una especie de metodología, es una manera de ver la realidad. La historia de la Universidad Nacional, visto bajo la lente de la innovación, nos permite otras cosas. La historia del sistema educativo nacional es otra bajo la lente de la innovación. Probablemente, en México probablemente donde hemos sido más agudos es en la innovación política o en la innovación de los procesos de gestión. Y pienso en algo tan elemental, perdónenme el atrevimiento, pienso en José Vasconcelos en 1921 cuando dice, vamos a crear una Secretaría de Educación Pública. Naturalmente lo que está haciendo Vasconcelos es un ejercicio de innovación. Está construyendo las bases de la epopeya educativa del siglo XX. Pilar Martínez, que es una amante de la historia, estará ilusionada pensando que voy a hablar de algo más de eso. No, hasta ahí me quedaré. Pero me gusta mucho la idea, ¿no?, de pensar en la innovación como una perspectiva analítica. Yo les quiero decir que las instituciones universitarias son instituciones complejas, eso lo sabemos, quienes hemos leído a diferentes autores, a Burton Clark, a Ben David, a Trow, pero también quienes hemos leído a Clark Kerr, el exrector de Berkeley, que por cierto era un médico. Y Clark Kerr decía que las universidades sobreviven en medio de una tensión entre tradición e innovación, que es algo muy importante. Y decía Clark Kerr que las universidades no pueden dejar de oscilar en entre estos dos polos, porque si dejan ciertos elementos que le dan su sustancia y que son su fundamento, ya no serían lo que son. Pero si no introducen las innovaciones necesarias, tampoco podrían ser lo que son, tampoco podrían seguir siendo universidades. Y es una suerte de dialéctica en la cual lo viejo y lo nuevo están siempre presentes, lo que siempre ha estado ahí y lo que llega también están en esta permanente tensión. Y cuando uno ve en la Universidad Nacional encuentra estos rasgos. Es más, cuando uno piensa en la universidad de todos los tiempos, cuando uno piensa en la universidad medieval y en la universidad de aquí y ahora, hay una serie de rasgos que están ahí presentes. No los aburriré con historia, pero les diría que hay una serie de consideraciones en la universidad de todos los tiempos. Una es la búsqueda del saber, o sea, el saber como un elemento fundamental de la universidad de todos los tiempos. El segundo es la transmisibilidad del saber. Eso ocurre en la universidad medieval, en Bolonia, en París, y ocurre este mediodía en la UNAM entre Copilco e Insurgentes. Y la condición de certificación del saber también es algo que siempre ha estado aquí. En las universidades se dice quién sabe y quién no sabe. Se habilita a los profesores, la licencia docendi de la Universidad Medieval estaba allí. En fin, esta última hoy está debatida con el modelo estadounidense porque se ha apelado a instancias certificadoras y acreditadoras que han desplazado un poco esta condición de certificabilidad de los saberes. Pero bueno, en el caso de los alumnos esto existe. En fin, el tema de tradición e innovación me parece un tema consustancial a la universidad de todos los tiempos y es un gran tema de la universidad que hoy vivimos. Yo hice un texto que da cuenta
de libro de manera muy general, pero veo que mis compañeros también han optado por no hablar del libro de manera directa o sumaria. O sea, normalmente yo estaba preocupado, dije, me toca al final. Dije, cuando a mí me toque, ya habrán explicado el libro al derecho y al revés. Y vean ustedes la sorpresa, que no ha sido explicado al derecho y al revés, ha sido parafraseado, ha sido referido, por supuesto. Hemos disfrutado de la presentación de dos interpretaciones realmente muy sugerentes, ¿no? Que han bordado el tema de la innovación y han encontrado temas muy sugerentes. Yo quisiera, como ya me dejaron la posibilidad de hablar del libro, hablar del libro. Hay dos dimensiones muy grandes del texto: un análisis teórico y metodológico de la innovación en la educación superior y una serie de experiencias de innovación que se han llevado en la Universidad Nacional, en la Autónoma Metropolitana, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad de Guadalajara, en la UAP de Puebla, en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad de Anáhuac y en la Universidad Iberoamericana. Son 15 trabajos muy interesantes, muy articulados entre sí. Hay una condición transversal que permite un diálogo entre los diferentes textos. El libro, de tal manera, ofrece una doble entrada. Es un texto que puede leerse de corrido o que puede leerse por partes, puede aproximarse a la parte conceptual o se pueden revisar las experiencias. Y esto es muy interesante. En el primer apartado, que se constituye por 3 capítulos, se analizan las múltiples concepciones existentes sobre la innovación y específicamente la innovación educativa, ya que esta siempre ha sido definida desde múltiples enfoques en el ámbito académico. Hay una definición instrumental, hay otra que apela a su búsqueda de soluciones a los problemas educativos, y hay quienes apelan a la definición de una serie de ideas, procesos y estrategias que buscan provocar algún cambio significativo, o el tema que tocaba Xicoténcatl en términos de su carácter ético. En todo caso, se trata siempre de un proceso complejo que implica la incorporación de algo novedoso en las prácticas educativas de una institución y que tiene efectos sustantivos en las actividades que desempeñan los actores educativos. La dimensión conceptual es muy interesante, les decía yo, porque permite a los ojos profanos poder acercarse a las condiciones interpretativas de la innovación. La segunda parte apela a las experiencias. Y aunque no se trata de que ya que estamos en la UNAM hablemos todo el tiempo de la UNAM, cosa que a veces preocupa a nuestros invitados, el texto pues sí, alude al menos en 4 capítulos a cuestiones de la UNAM, que son, bueno, de las que más sabemos los que estamos aquí en casa, y que obviamente a mí me generaron pues mucho interés por los temas sobre los cuales yo trabajo, ¿no? El tema básicamente de la historia contemporánea de la universidad. El texto especialmente referido a la década de los 70 me importó mucho, me permitió ver temas que yo he trabajado de otra forma, desde la lógica de la innovación, y me refiero en la gestión de don Pablo González Casanova a la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, del sistema de universidad abierta y de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales en EPS. Y que ustedes saben que fuera tuvieron también el correlato de la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana y del Colegio de Bachilleres, y que fueron hechos que en términos de innovación fueron realmente muy significativos. Permitieron que la universidad en esa década viviera un proceso transformador profundo. No solamente
en el sentido del propio CCH o de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, sino en cómo esas experiencias concretas impactaron de una manera muy seria al otro sistema de bachillerato, la Escuela Nacional Preparatoria, con toda y su prosapia centenaria, logró vivir al influjo del Colegio de Ciencias y Humanidades e incorporar transformaciones. Y en las facultades eso ocurrió. No se da cuenta de todos y cada uno de los cambios que ocurrieron en esos años, pero por ejemplo el programa de medicina A36, sobre el cual Melchor pues tendrá un mejor conocimiento, es muy significativo, y una experiencia también muy poco conocida en la Facultad de Contaduría y Administración, que fue un sistema modular, que se hizo de manera paralela a los ejercicios modulares de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, y que eran pues ejercicios realmente muy interesantes. Pensemos que los 70 es la década de la expansión universitaria. En los 70 explota la bomba del plan de 11 años propiciado por el gobierno nacional, que permitió la expansión de la primaria y de la secundaria. De esto es 1959. Y en 1970, Echeverría, presidente de entonces, se da cuenta de que viene este problema. Bravo Aguja, como secretario de Educación, trabaja mucho en esto, y don Pablo González Casanova, insigne sociólogo mexicano, es rector de la universidad, recibe esa enorme presión y recibe también los recursos para expandir la Universidad Nacional. Pues todo eso se hace con un espíritu tremendo de innovación. Crean una cosa que se llama el Consejo de la Nueva Universidad, donde reúnen a universitarios, a los universitarios más latosos y problemáticos, los junta don Pablo y dice: necesito universitarios que tengan inquietud, que no estén de acuerdo, que siempre protesten, y los junta. Y ellos, que probablemente aquí habría que estudiar qué tanto la innovación es un evento disruptor, es un evento que en algún punto tiene un germen revolucionario que cambia todo de cabeza, que se ve de otra manera. Bueno, el CCH es esto más o menos, ¿no? Entonces, por eso les digo que la innovación es una metodología, también es una perspectiva que permite analizar la historia institucional de otra manera. Hay muchos más casos en la Universidad Nacional, por supuesto la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, el esquema matricial en términos organizativos que se implanta en Acatlán, con gente muy interesante como Raúl Béjar Navarro, secretario general de la universidad, como Lian Karp, un estudioso de la administración pública. En fin, hay gente muy interesante que introduce experiencias innovadoras, sobre todo en la gestión universitaria. No sé hasta qué punto podríamos hablar de que muchos de estos ejemplos aterrizan en el aula, porque eso ya sería otro tema. Pero en términos de gestión universitaria observamos diversas experiencias. Bueno, el texto nos habla también hay otras aportaciones de la propia CODEIC, que intervienen en diferente medida en diferentes capítulos, del TEC de Monterrey. No quisiera detenerme mucho más en esto. Por supuesto, la aportación en donde participa Carlos Zavala, Jicotencal Martínez, Jessica Hernández, etcétera, del Instituto Politécnico Nacional, y que aluden a una reforma académica iniciada en el 2000 y que propuso la modificación del modelo educativo y los planes y programas de estudios. De hecho, en este momento yo estoy dirigiendo una tesis de licenciatura aquí en la UNAM sobre el movimiento estudiantil del Politécnico Nacional, que causa un poco de sorpresa de cómo desde la UNAM se estudia al Politécnico. Bueno, pero en la UNAM estudiamos todo y nos dejamos estudiar también. Podemos ser buenos objetos de estudio de otros colegas. Hay otros trabajos interesantes de la Universidad de Guadalajara, el de Eugenia Silva y Sandra Cobian, y de
Mariana Sánchez, quien nos presenta un proyecto de innovación curricular en la Universidad Iberoamericana. Mariana, que tiene una presencia dual también en la Ibero y en la propia UNAM. Por supuesto, el caso de la UAM es paradigmático. Ellos han sido una alternativa muy interesante en términos de innovación. Es una institución pues realmente muy joven, pero que para la Universidad Nacional ha sido una institución tremendamente aleccionadora, ¿no? Desde la UAM se han privilegiado en Xochimilco especialmente el sistema modular y un sistema de investigación con una gran faceta de intervención educativa. O sea, los estudiantes de la UAM se van a la calle, se van al campo, se atreven a muchas cosas que hoy en la UNAM aún nos quedamos cortitos. Y esto hay que reconocerlo. Hoy la Facultad de Filosofía y Letras tiene un montón de problemas para hacer prácticas con los estudiantes. No, por favor, no salgan, van a ir al metro, qué barbaridad, no lleven a los muchachos al metro, van asegurados. Bueno, en la UAM se juegan en lo que haga falta y se van al centro y se van con las prostitutas de la Merced y están ahí y se van al campo, en fin. En eso creo que hay que pensar en qué nos estamos quedando cortitos en la UNAM y en qué la tradición nos está jalando a no movernos, ¿no? Es por supuesto una autocrítica porque yo soy la UNAM también, que conste, no es ninguna crítica. Hay otro trabajo, otros trabajos interesantes, por supuesto, en el que interviene Diana, relativo al perfil de egreso de los estudiantes de la Universidad Anáhuac. Hay otros trabajos sobre la UAP de Puebla. Y ya. Y no quisiera entrar más a detalles, simplemente enunciar, los textos son muy interesantes, nos permiten diferentes momentos como flashazos institucionales y que, insisto, permite ubicar ciertas constantes, pero también nos permiten leer los trabajos de manera independiente. Hay dos temas que quisiera comentar con ustedes y aquí a mí me sorprenden y que comparto en la necesidad de cerrar mi presentación. La necesidad de plantear esquemas de innovación contextualizados, ahora les digo en qué estoy pensando, y esquemas de innovación pertinentes. ¿Cuáles son los márgenes de la innovación en nuestro país? O sea, escuchaba al doctor del Instituto Politécnico Nacional hablar de Japón, de innovación en Japón. ¿Qué tanto podemos ubicar esa innovación tremendamente articulada, avances tecnológicos de gran vanguardia, con los esquemas de innovación que tenemos en México? Y en esto pensé en la contextualización, en la necesaria contextualización de la innovación educativa y de la innovación universitaria. ¿Qué tanto podemos asimilar una suerte de paradigma innovador y aplicarlo indistintamente en instituciones diferentes? Esto lo planteo como reflexión personal. ¿Qué tanto podemos asimilar esquemas innovadores en la Anáhuac y frente al CCH Vallejo, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde podríamos ubicar sus puntos de contacto y sus puntos de desencuentro, ¿no? Y esto quiere decir, no quiere decir que sea imposible, quiero decir que es muy importante que cuando referimos ejercicios de innovación, valoremos las condiciones intrínsecas en las que se mueven las instituciones. Y el otro tema es el de la innovación, ¿para qué? Y la innovación, ¿desde dónde? ¿Para qué? Parecería de pronto que toda la innovación es intrínsecamente noble y buena. Y todo lo que es tradicional es intrínsecamente malo y hay que superarlo. Y yo creo que este mundo maniqueo no siempre es el que más ayuda. Esto se los planteo desde el desconocimiento. Los que saben de innovación son ustedes. Yo lo que les quiero decir a ustedes es que me parece que es importante que nos alejemos de una perspectiva dicotómica
en donde la innovación es lo bueno. Hay innovación que puede no ser buena. Esto se los planteo en la mesa a mis colegas, se los planteo al auditorio. Y esa dimensión a mí me hace falta. Experiencias de innovación negativas, experiencias de innovación que no sirvieron. Bueno, supongo que al menos como un escenario hipotético tendríamos que tenerlo por ahí, ¿no? Hay ejemplos de innovación reciente en políticas universitarias que no han sido, en materia de educación en general, que no han sido exitosas. Evaluación, certificación y acreditación. ¿En qué medida esa innovación en la gestión de la educación de México, el sexenio pasado nos llevó, nunca mejor dicho, al despeñadero? ¿No? ¿En qué medida esos ejercicios fueron tan tremendamente confrontantes para la praxis educativa? ¿De qué manera desacreditaron a nuestros profesores? ¿De qué manera se le fueron encima? En fin, se equivocaron. Yo sí creo que habría que decirlo con todas sus palabras. Y eran ejercicios de innovación. Decían, la reforma estructural es la más grande de las reformas, la reforma educativa es la más importante de las reformas estructurales. Y fue una verdadera tragedia, no solo para los maestros, sino para el gobierno que se fue. De hecho, perdón que convierta esto en un meeting, de hecho, el candidato del PRI parece que no llegó por esa razón, porque la política educativa fue tremendamente fallida. No les daré la lata con eso. Hay otras estrategias que tampoco han sido del todo logradas de innovación, que es la planeación estratégica, la administración por objetivos. En fin, hay ciertos elementos del ámbito empresarial que asumen a la escuela como parte del entramado industrial. En la literatura anglosajona hay muchas reflexiones sobre este tema. Los que escriben sobre el capitalismo académico han discutido muchísimo esto, el pago por méritos. Hay una serie de cosas que se han introducido en la vida universitaria, en la vida educativa, y que no siempre han tenido el mejor logro. En fin, todo esto que les dije, toda esta parte en la que ya no me refería al libro, por favor, ignórenla. Les agradezco muchísimo su atención, me gusta muchísimo hablar de estos temas y agradezco que me hayan escuchado. Y gracias, Melchor. Voy a hablar. Muy bien, pues ya me agarré el micrófono otra vez para… Es que cuando estábamos planeando esto, yo pensaba, ¿cómo le vamos a hacer para llenar una hora de comentarios de las personas? Pero ahora estoy pensando cómo lo podríamos… No, es que me han gustado tanto los comentarios de los tres que ya hasta me dieron ganas de leer el libro. No sé. Es que regresando a la gestación del libro, en nuestras reuniones que tuvimos, utilizamos una serie de estrategias de trabajo grupal, ¿no? Ven que hay toda esta cuestión ritual de las juntas y una serie de cosas, y no voy a entrar en los detalles, pero aprendimos mucho de las otras universidades para esto de fuera máscaras, ¿me entiendes? Fuera jerarquías, ¿no? Digamos lo que realmente sentimos, digamos en qué somos buenos, cómo podemos aportar al trabajo del grupo, y una serie de cosas que realmente transformaron la manera como trabajábamos. Y una de las cosas que sí sigue siendo como factor común o denominador común cuando nos juntamos latinos o hispanos es que hablamos, pero no nos paran. Es decir, no quiero decir nada me refiero al grupo en el que trabajamos, ¿no? Y una de las cosas el año pasado que estábamos tratando de aterrizar la app, que fue la tarea que nos encargaron los rectores, y nos vimos medio rebeldones así diciendo, pues, ¿y por qué tenemos que hacer lo que nos dicen los rectores? Perdón, eso sí, córtenlo. ¿Por qué tenemos que nada más hacer lo que nos dicen los rectores y no podemos hacer otras cosas? Entonces, nació la idea del libro, ¿no? Porque es tremendamente fácil hablar, pero seguramente han oído la cita de Francis Bacon de la lectura hacia el hombre completo,
la conversación lo hace ágil, pero el escribir lo hace preciso. Y el capturar las ideas y las experiencias, ahora sí, que con nuestro puño y letra, con los bits y bytes de la computadora, ya ven que escribir es muy fácil, ¿no? Lo único que tiene que hacer uno es cortarse las venas y dejar que la sangre fluya para escribir. Y cuando adoptamos la postura esta de coordinador, el doctor Pepe Escamilla, un servidor, a veces, en mi experiencia con otros libros, no fue en esta, el coordinador se tiene que convertir en un capataz, ¿me entiendes? Todos los que eran tus amigos dejan de hablarte porque empiezas con toda esta serie de agresiones, oye, ¿por qué no has entregado el manuscrito? ¿Y por qué escribiste otra cosa que fue no lo que se te pidió? ¿Y por qué no pusiste Arial 12? En fin, una serie de cosas que, ¿por qué no pusiste las referencias en APA, etcétera, etcétera? Entonces, eso me trae a toda esta cuestión que ojalá internalizáramos, de que la innovación, y aquí sí quiero decirlo, no debemos de hacer lo que llaman algunos, la apropiación neoliberal de la innovación, sobre todo la innovación educativa. La innovación como un fértil campo de estudio académico, que es algo de lo que tratamos de hacer en la coordinación en la que estoy trabajando ahorita, de desarrollar una taxonomía y posteriormente una ontología de la innovación educativa, de lo cual hay muy poco en nuestro país. Es decir, si hacemos estas cosas como universidades y como entornos que tienen este rigor académico para analizar las cosas, pues hay que hacerlo lo más académico posible. El otro punto que quería comentarles es, discutimos mucho la innovación, sobre todo desde el punto de vista sociológico, esto que algo es nuevo cuando es percibido como nuevo por la unidad de adopción, que puede ser una institución, un individuo, un grupo de personas. Y siempre en este concepto sociológico, cuando una innovación se implementa, se difunde y se disemina, las personas que la incorporan la van transformando por necesidad, porque así somos los seres humanos. Entonces yo puedo diseñar el aprendizaje basado en problemas, puedo diseñar el aula invertida, lo que ustedes quieran, con una serie de principios pedagógicos. A la hora de que eso escurra en las trincheras educativas, perdón por el término, ¿sí? Hablando de lo que se decía de la cuestión educativa, ahora sí que en el lodo, en el lodazal de la práctica docente, tal vez sea un término más apropiado, se tiene que internalizar. Entonces yo creo que el contraste con la retórica, el decir innovación nada más como palabra para vender cosas, para decir somos innovadores, caray, ¿en qué momento una innovación deja de ser una innovación? ¿En qué momento el presente se convierte en pasado? Esta parte fascinante de que una innovación puede ser nueva hoy y la semana que entra puede ser obsoleta, o se puede transformar y generar innovaciones subsecuentes que nazcan de la misma innovación. Los libros de innovación educativa que se han publicado ya docenas en las últimas décadas nos llevan a muchísimas cosas. Y tal vez una de las conclusiones más importantes después de discutir es que innovación no es igual a tecnología. Yo los invitaría a revisar el libro de Brian Arthur, uno de los más importantes investigadores de Behavioral Economics, de economía conductual del mundo, su libro que se llama La naturaleza de la tecnología, donde aborda la profundidad del concepto de tecnología en lugar de quedarnos con una cuestión superficial que lo que queremos es, por cierto, la tecnología aquí no estuvo funcionando muy bien, ¿verdad? Ya me estaban dando una crisis epiléptica de tanto que estaba parpadeando la pantalla. Entonces, la tecnología es este medio de satisfacer los propósitos de los humanos que debe ir ligada con lo que tenemos que hacer. Y el día de ayer me llegó este libro por Amazon. El libro se llama The Book, el libro. Es de la serie de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del conocimiento esencial que debe tener el ser humano. Y lo pedí en papel, ¿eh? Ahorita ya compro casi todos mis libros en versión electrónica, pero este libro en particular lo quise comprar en papel y está hermoso, ¿no? Se lo recomiendo muchísimo porque hablando de este otro libro que nos ha tomado la última hora y que, reitero, saliendo del auditorio va a estar disponible para ustedes que se lo quieran llevar, el libro ha ido transformándose de una manera tan fascinante, ha pasado de ser un objeto a un receptáculo que tiene contenido, a una idea y ahora a una interfaz. Entonces, este libro yo creo que debe de estar en las bibliotecas de nuestras escuelas. Y pues ya quisiera terminar con un par de citas de aquí, ¿no? Dice, ¿qué es un libro?
Un libro es una experiencia. Un libro comienza con una idea y termina con un lector. Y otra que no viene en ese libro, que era la que yo había planeado, porque había planeado decir varias cosas, pero después de oírlos ustedes cambié totalmente mi esquema. Los invitamos a reflexionar sobre el libro, a difundirlo, es gratuito, lo pueden enviar a quien ustedes quieran por correo electrónico, poner en sus páginas, etcétera, no hay ningún problema. Y termino con un proverbio hindú que dice: un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona y destruido un corazón que llora. Entonces los invitamos a revisar el libro. Ha sido un placer escuchar a nuestros compañeros académicos en sus comentarios sobre la obra y pues no me queda más que decirles muchísimas gracias por su asistencia y le paso el micrófono a la maestra Patricia. Muy bien. Muy bien. Para cerrar la sesión, le pedimos al doctor Melchor Sánchez haga entrega de un reconocimiento a los comentaristas del libro que participaron en esta presentación. La doctora Diana Alexis Galindo Sondheimer, el doctor Hugo Casanova Cardiel, el doctor Jicotencatl Martínez Ruiz. Y le entregamos al doctor Sánchez Mendiola. Me la entrego a mí mismo. Si estamos ahorita en época de austeridad, entonces no va ningún cheque, solo va una constancia. Ahí, y tampoco hay viandas afuera, yo creo que, pero está el libro. Ajá. Entonces los invitamos a que lo lean. Sí. Agradecemos a todos ustedes su asistencia a la presentación del libro Perspectivas de la Innovación Educativa en Universidades de México, experiencias y reflexiones desde la Red de Innovación Educativa RIE 360. Les informamos que tenemos ejemplares de obsequio a la salida de este auditorio. Por favor, soliciten su ejemplar quienes estén interesados. Y la versión electrónica está disponible en Internet y pueden descargarla con el código QR que les entregamos en los separadores. Muchas gracias y bueno, pues como buenos universitarios, sí, terminemos. Universidad. Goya, Goya, cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún, ra, ra, Goya, universidad. Y nuestros compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana, ojalá resuelvan su problema pronto. Estamos con ustedes. Muchas gracias.